Muy buenos días. El día de hoy estamos con un escritor grande para la literatura del siglo XX, don Abraham Valdelomar Pinto. Este extraordinario escritor nació en Pisco, Ica, el año de 1888. Su vida transcurre en un pueblo de pescadores llamado San Andrés. Ahí construye sus recuerdos que más adelante serían plasmados en un libro llamado El Caballero Carmelo. Abraham Valdelomar, en su juventud, se matricula en la Universidad de San Marcos, pero no logra terminar su carrera. Muy joven es elegido como director de un periódico del gobierno de Billinghurst y por el mismo gobierno de Billinghurst viaja a Italia como agregado cultural. A su retorno al Perú, funda una famosa revista llamada Colónida. Posteriormente participa en política y a los 31 años de edad muere en Ayacucho, el año de 1919, mientras el gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza esperaba el prólogo de Valdelomar para su libro Los Heraldos Negros. Abraham Valdelomar tuvo una vida singular. Cuentan de él que era muy asiduo a un lugar cultural de Lima de entonces que se llamaba el Palais Concert. Sentado como un dandy, don Abraham Valdelomar decía: el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert soy yo. Fue un escritor autodidacta. Si bien es cierto, estuvo meses o quizás un año en la Universidad de San Marcos, él se formó de sus vivencias y de sus lecturas de escritores franceses y de escritores italianos. Abraham Valdelomar, cuando fundó la revista Colónida, quiso aglutinar en esta revista escritores de provincia, y ello era implícitamente un rechazo al academismo de su tiempo, a esa élite cultural que hace mucho daño, que hizo mucho daño al Perú y que actualmente hace también mucho daño. Esa élite que solamente publica y promociona a sus escritores. Abraham Valdelomar tiene obras, novelas como La ciudad de los tísicos, el libro de cuentos como El Caballero Carmelo o Los Hijos del Sol. Tiene poemas inolvidables como Tristitia y El hermano ausente en la cena de Pascua. Y una obra que escribió a la limón con el gran ensayista José Carlos Mariátegui, La Mariscala. El valor de don Abraham Valdelomar es fundamentalmente el haber iniciado el cuento moderno. Con Abraham Valdelomar se inicia el cuento moderno. Pero esta disertación para alumnos, para exalumnos, para el público en general que no pretende ser académico, fundamentalmente es contarle la anécdota del Caballero Carmelo. El libro El Caballero Carmelo fue escrito durante su viaje de Abraham Valdelomar a Italia. En un hotel de Italia, don Abraham Valdelomar escribe El Caballero Carmelo. Sospecho que la nostalgia del alejamiento hace o genera en los escritores el rememorar, pero como él era artista, plasmó una costumbre que él había vivido en carne propia en el departamento de Ica, provincia de Pisco. Y este es la pelea de gallos. Cuando hablamos de la obra El Caballero Carmelo, hablamos de la pelea de gallos. El Caballero Carmelo se inicia este breve cuento con la llegada del hermano mayor que había ido a Lima y regresa, y en el Caucato, que era un lugar muy cercano a Ica, compra un obsequio para el padre, pero a través de todo su trayecto compra regalos para la familia. Llega a casa y se queda
asombrado de ver otra vez la higuerita, los abrazos de su madre, los hermanos, y al final ingresa al hogar y le dicen, ¿y para papá qué le has traído? Y él justamente trae un pequeño gallito, pequeño aún un pollito, que le van a poner más adelante el nombre de Carmelo por el color caramelo, y Caballero por la forma como este gallo caminaba, como un caballero de la época medieval, como un caballero medieval muy orondo. El cuento, en su segunda parte, nos habla de Pisco, nos describe la bahía de San Andrés, nos describe el mundo de la pesca. Luego de esta descripción del mundo de la pesca, nos hablan de uno de los gallos más queridos de la familia, que era el pelado, pero que hizo destrozos y que al final el papá, en la hora del almuerzo, dio su sentencia. El pelado morirá. Pero uno de los hermanos llora, porque los hermanos del cuento aman a los animales y uno de ellos amaba al pelado. Pero simplemente era una broma del padre. Luego viene la muestra de los lugares hermosos que tiene este departamento. Y además se añade en la tercera parte la descripción de Carmelo. Es acá cuando se le ocurre a la familia ponerle el nombre de Caballero Carmelo por su color. Y luego nos habla en el cuento de su valentía en sus distintas batallas, en sus distintas hazañas. Posteriormente viene el retiro de Carmelo después de tantas batallas y tantas hazañas. Ya Carmelo ha dejado de pelear porque es un gallo viejo. Pero el padre, en una reunión de amigos, es ofendido por uno de sus compadres, quien habla de que tiene un gallo llamado el ají seco y que es imparable. El papá, entre algunos tragos, se pone de pie y le dice: mi Carmelo siempre será un gallo que nadie podrá vencer. No mide las consecuencias de que Carmelo ya es un gallo viejo. Y hacen una apuesta. Y la apuesta consistía en una pelea para la fiesta del 28 de julio en Pisco. Indudablemente, el ají seco era un gallo ganador en ese momento de batallas. Solo Carmelo tenía en el pasado victorias, pero ya era un gallo que había pasado su momento de ser un ganador. Pero aún así se hizo la apuesta, y cuando la familia supo de esta apuesta del padre, se llenó de tristeza. Pero el tiempo es inexorable. Caballero Carmelo en pocas semanas tiene que ser puesto en forma para la batalla del 28 de julio. Para ello consiguen a un gallero, una persona especialista en estas lides de animales. Hace hasta lo imposible para que Carmelo vuelva otra vez a su forma de gran luchador. Si lo consigue o no, se sabrá el momento de la pelea. Hasta que llega el 28 de julio, el día de la gran pelea entre el caballero Carmelo y el ají seco. La familia está triste, llevan a Carmelo con la navaja que está en la patita hacia la gran pelea, hacia la gran batalla. Las apuestas corren más a favor del caballero ají seco, mas no del caballero Carmelo. Todos apuestan al ají seco, saben que es una pelea suicida, saben la mayoría,
el 99%, que Carmelo va a perder. Un gallo viejo no puede ganar en estas lides gallísticas. Y empieza la pelea, mientras el protagonista de la historia, el narrador de la historia en primera persona, escondidas porque no le permitieron ir al narrador, pero empieza a ver que el gallo Carmelo pierde. Es como una especie de pelea de box en el que se ve los golpes que Ajiseco le propina a Caballero Carmelo. El ala, el ojo, y en un momento determinado todos empiezan a sentir pena por Carmelo, que está siendo sacrificado en esta pelea desigual. Pero el asombro llega cuando Carmelo gana. Carmelo increíblemente gana la batalla, logra triunfar de un certero salto, corta el cuello del Ajiseco, quien cae mientras su sangre se derrama por la arena. Caballero Carmelo es el ganador increíble de esta historia. Me imagino la alegría de Abraham Valdelomar, es decir, el narrador de la historia. No confundamos a Valdelomar con el narrador, puede que sea o puede que no. Lo cierto es que el protagonista se llena de alegría al ver que su gallo no ha muerto, sino que al contrario ha ganado. Es llevado a casa el caballero Carmelo, pero los golpes que había recibido habían sido mortales. A los 2 días el caballero Carmelo se levanta y todos piensan que está volviendo a la vida, pero solo se levanta para dar un sonoro canto y morir. El caballero Carmelo fue un héroe que a pesar de la adversidad logró vencerlo. Quizás acá está el mensaje del cuento. El mensaje del cuento es vencer la adversidad a pesar que existan muchas situaciones en contra de uno. A través de este relato infantil, Abraham Valdelomar quiso mostrar estas costumbres, pero también en cada costumbre hay un mensaje implícito. Terminamos esta charla, esta breve disertación, recomendando las lecturas que vienen después del cuento principal El Caballero Carmelo. Está el cuento El vuelo de los cóndores, un hermoso cuento que nos habla de un amor de un niño por una trapecista que sufre un accidente. Está un cuento también muy sentimental, Evaristo el sauce que se murió de amor, un farmacéutico cuyo nombre era Evaristo en comparación con la vida de un sauce. Y luego tenemos este cuento que es una mezcla de más fantasía que realidad, el hipocampo de oro, el sacrificio de una mujer quien cede sus ojos a un hipocampo para poder ser fértil. O los ojos de Judas, el cuento sobre la traición de una mujer quien traiciona a su esposo y se suicida, mientras el mar, horas después, arroja su cuerpo a la arena. En resumen, Abraham Valdelomar pintó con palabras cuentos de Pisco, tanto de la realidad que son las costumbres, como de la fantasía que contaban los pescadores. Abraham Valdelomar fue un hombre muy importante en nuestra narrativa, a pesar de que vivió muy poco. Muchas gracias.